Tal jóvenes, para complementar lo que vamos a revisar en este video, les recomiendo consultar esta referencia bibliográfica. El tema que vamos a revisar es la respuesta en frecuencia de un sistema de control a partir del patrón llamado polos y ceros. Esta estrategia parte primero del hecho que la función de transferencia está representada de esta forma. Tanto su numerador tanto el polinomio del numerador como del denominador están factorizados de esta forma. A estas raíces del numerador se le conocen como ceros, y a las raíces del denominador se le conocen como polos. Es decir, estos son los ceros y estos son los polos. K es una constante, un valor constante, ¿no? Por lo tanto, si contamos con la función de transferencia de esta forma, el otro dato que ocupamos es un valor de frecuencia angular de la señal de entrada. Entonces, teniendo esos dos datos, frecuencia angular de entrada, de la señal de entrada, y la función de transferencia expresada en esta forma, podemos revisar el procedimiento para encontrar la respuesta en frecuencia. Para ello, aquí se indica el procedimiento en general, todo esto. Son 5 pasos y vamos a ir revisando paso por paso, de tal manera de explicar la solución de un ejemplo mediante este método. Entonces, partimos de este ejemplo. En este ejemplo 4 lo que nos piden es determinar la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Tenemos un sistema que tiene una función de transferencia de este tipo. ¿Cuál es la función de transferencia? G de S es igual a S por S más 2 entre todo este polinomio de segundo orden. Entonces, para aplicar el procedimiento utilizando polos y ceros, esta función de transferencia como tal no se puede utilizar así. Se tiene que pasar, como habíamos comentado hace un momento, a esta forma. ¿Sí? El ejemplo, la función de transferencia del ejemplo no está de esta forma. Por lo tanto, un primer paso es todo este término hay que pasarlo a la forma que nos pide el procedimiento, es decir, hay que factorizar y encontrar sus raíces. ¿Cómo encontramos sus raíces? Que a su vez con eso vamos a poder pasar a la forma válida para utilizar el patrón de polos y ceros. Bueno, pues podemos utilizar la fórmula general para encontrar las raíces, y aquí está indicado, ¿no? Tenemos que este polinomio, aquí está indicado. Si A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 2, se aplica la fórmula general y resulta que, aquí se indica todo el procedimiento, se indica que las raíces son complejas. Por lo tanto, este polinomio del denominador se puede reescribir de esta forma. Aquí está. Arriba, este S significa que tiene una raíz de 0, ¿no? Aquí solamente a manera de indicarlo, por eso es que se indica aquí S más 0. Si bien es redundante, esa manera de hacer más claro la explicación. Este S más 2 pues ya está expresado, y todo este término son las raíces de este polinomio. En este caso, para este caso, el valor de K es igual a 1. Entonces, ahora sí, esta función de transferencia tiene esta forma. Y esta forma es válida, equivale a esta forma, y es válida para utilizar el método a partir de encontrar la respuesta en frecuencia a partir del patrón de polos y ceros. Mencionábamos que ocupábamos otro dato, aparte de que la función de transferencia esté de esta forma. ¿Cuál era ese otro dato? Es que contemos con la frecuencia angular de la señal de entrada. En este caso la señal de entrada es 10 por seno 2t. En este caso nuestra frecuencia angular omega tiene un valor de 2. Entonces ya tenemos
las condiciones para empezar a utilizar el procedimiento de polos y ceros. Tenemos expresada nuestra función de transferencia en esta forma, donde repito, estas raíces son ceros y estas raíces son polos. K es igual a 1 y mi frecuencia angular es igual a 2. Entonces vamos revisando el procedimiento, jóvenes. El paso 1. Observen, el paso 1 dice graficar las posiciones de cada polo y cada cero. Bueno, vamos a ayudarnos de esta imagen. Observen, miren. Si bien aquí ya está una serie de trazos, voy a ir indicando qué significa el primer paso del procedimiento. Para graficar los polos y ceros, pues tenemos que hacer un plano, ¿no? Primero dibujamos toda esta línea vertical y toda esta línea horizontal. Formamos los cuadrantes. Obviamente de este lado del cuadrante, de este lado del eje, son los números reales positivos y de acá están indicados los números reales negativos. Por lo tanto, hacia arriba están los números imaginarios positivos y números imaginarios negativos. Entonces empezamos trazando nuestro cuadrante. Línea vertical, línea horizontal. Luego, como bien dice el paso 1, graficar las posiciones de cada polo y cada cero. Bueno, si ya tenemos trazado nuestro eje, hay que graficar polos y ceros. Mencionábamos, estas raíces son los ceros y esto de aquí son los polos. Considerando que un cero lo vamos a graficar como un circulito, un círculo, y los polos como una tacha, una X, bueno, pues es lo que hay que hacer. En este caso nos indica que este polo está... Recuerden que para sacar el valor de la raíz, cada factor se iguala a 0, ¿no? Y se despeja S. En este caso, ¿cuál es la raíz de este término S más 0? Pues S es igual a 0. Y de este otro término, ¿cuál es su raíz? Pues es S igual a menos 2. Por lo tanto, un 0 está posicionado en la posición 0 y el otro 0 está posicionado en la posición menos 2. Y bueno, entonces aquí se indica, aquí en el gráfico se indica, aquí está. Entonces empezamos haciendo un circulito aquí en 0. ¿Por qué? Pues porque es la posición 0. Y el otro en menos 2, aquí está indicado. Posteriormente, vamos a aquí ya graficamos los polos, los ceros, perdón, ya no hay más ceros. Ahora vamos por los polos, aquí está. Este es un polo y otro es otro polo. Igual, se iguala a 0, se iguala a 0 y se indican dónde están ubicados los polos. Repito, son ceros y polos. Entonces, si esto lo igualo a 0, este término, y despejo S para encontrar la raíz, está posicionado en menos 1 menos J. Y aquí está, menos 1 y menos J, pues vamos a ubicarlo, ¿no? Es menos 1 y luego menos J. Menos 1 y menos J. Y pues aquí se pone la tachita, la X. Aquí está posicionado un polo. El siguiente polo, ¿dónde está ubicado? En menos 1 más J, ¿no? Recuerden que lo igualo a 0 y despejo S. Les repito, este polo está en menos 1 más J. Y bueno, lo ubico, ¿no? Acá. Es menos 1 más J. Aquí se alcanza a ver, ¿no? Esta es la posición de la X, ¿no? Vale. Entonces ya hasta ese punto, yo ya hice lo que dice el procedimiento 1. ¿Qué dice el procedimiento 1? Graficar las posiciones de cada polo y cada cero. Ok, ya lo hicimos. El segundo paso, marcar la posición S igual a J omega. ¿A qué se refiere esto? Hay que, como dice, marcar la posición S igual a J omega, donde omega es el valor de la frecuencia angular de entrada. Bueno, pues vamos a hacerlo. En nuestro caso, nuestra frecuencia angular de entrada es 2. Por lo tanto, el punto, lo que vamos a hacer es graficarlo sobre el eje vertical, que es el número complejo. Por lo tanto, como omega es igual a 2, pues aquí está, es 1, 2. Significa que nuestro punto, nuestra posición es igual a J omega, aquí está, en 2. Ya, se marca. Ahí está indicado, ¿no? Bueno, con eso tenemos el paso 2. Ahora, ¿qué dice el paso 3? Dice, dibujar líneas de cada polo y cada cero al punto S igual a J omega.
dibujar líneas de cada polo y cada cero al punto S igual a J omega. Vamos en el paso 3. Bueno, en este caso yo decidí que todos los ceros, todas las líneas que vayan del 0 al punto J omega vayan en color azul, y todas las líneas que vayan, o todos los polos que vayan del polo al punto J omega igual a 2 vayan en color verde. Y aquí está. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un 0 y acá está el punto J omega igual a 2. Ah, bueno, pues entonces simplemente trazo una línea de aquí hacia acá. Ahí está en azul, ¿no? Luego, ¿dónde tengo otro 0? Pues aquí está, en menos 2. Pues trazo una línea de aquí hacia acá, al 2. Aquí nada más porque no hice bien la graduación, se supone que este punto pasa a su vez sobre el punto sobre la posición de este polo, tiene que coincidir por la posición, ¿no? Nada más que aquí, como no lo gradué bien, por eso es que dejé la línea como indicada medio quebrada hacia adentro, ¿no? Pero debe coincidir en el mismo punto por las coordenadas, ¿no? Entonces, ojo, aquí otra vez tracé una línea del 0 al punto J omega igual a 2, aquí está, y aquí está otra línea de J omega, perdón, del otro 0 al punto J omega 2 en azul. Luego ahora ya son todos los ceros, ahora van los polos. Pues aquí hay un polo, ¿no? Este polo al punto J omega igual a 2, pero en color verde, y la otra posición, y como aquí está la posición del otro polo, pues de aquí otra línea al punto J omega igual a 2, ahí está. ¿Cuántas líneas hicimos hacia el punto J omega igual a 2? Fueron 4 líneas. 2 líneas para los dos ceros y 2 líneas para los dos polos. Nada más que coincide que estas líneas van traslapadas, ¿no? Porque van en la misma dirección. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos, jóvenes, el paso 3. ¿Qué dice el paso 4? Pues hay que medir las longitudes y los ángulos de cada línea. Medir las longitudes y los ángulos de cada línea. Pues sí, como son líneas y van hacia un punto, pues hay que medir cuánto miden. Por ejemplo, ¿cuánto mide la línea de este 0 al punto J omega igual a 2? Pues aquí es relativamente fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque es un espacio, dos espacios. Entonces, esta línea vale 2. Por otro lado, ¿cuánto mide la distancia o la longitud de este 0 al punto J omega igual a 2? Pues bueno, aquí lo podemos sacar relacionándolo como si fuera un triángulo rectángulo. Es decir, esto sería la hipotenusa, ¿no? Tenemos este cateto que ¿cuántos espacios vale? 1, 2, vale 2, ¿no? O sea, origen, 1, 2. ¿Y cuánto vale este cateto? Este es el cateto adyacente, perdón. Pensando en la línea, pensando en la longitud de la línea de este 0. Este cateto vale 2 y este otro cateto vale 2. Por lo tanto, 2 al cuadrado y 2 al cuadrado pues son 8. La hipotenusa es raíz de 8, ¿no? O sea, esa distancia de aquí hasta acá es igual a raíz de 8. Entonces ahí tenemos las distancias de los ceros, de las líneas de los ceros. Ahora vamos por la distancia de la línea de los polos. Aquí tenemos un polo aquí y aquí está la línea, termina aquí. ¿Cuánto vale esta distancia? Bueno, si esto es el ángulo, si todo esto es el cateto opuesto y esto es el adyacente, entonces esta línea verde sería la hipotenusa. ¿Cuánto mide toda esta línea? Bueno, pues sería el cuadrado de este lado. Si vemos la distancia, pues es una unidad, entonces es 1 al cuadrado más, aquí qué distancia hay al punto J omega, pues porque este sería su cateto opuesto, sería un espacio, 2, 3, sería 3, entonces sería 3 por 3, 9, o sea 3 al cuadrado es 9, más 1, 10, raíz de 10, por lo tanto este lado que es una hipotenusa sería una distancia o una longitud de raíz de 10, ¿no? Aquí está indicado. Ahora nos falta la longitud de este polo a este punto. Observen, si sacamos una equivalencia, si esto lo tomamos así como lo señalo con el lápiz, es el cateto adyacente, mide 1, y de aquí para acá mide 1, entonces es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y a esa suma le sacamos la raíz, significa que este lado vale o tiene una longitud de raíz de 2. Entonces ya, aquí ya tenemos todas las longitudes. Ahora nos piden los ángulos con respecto al eje real. Observen,
En el caso del primer cero, como es una línea totalmente abierta, vertical, entonces el ángulo con respecto al eje real pues es 90 grados. Pues ya lo tenemos, ¿no? Observen aquí que para este cero, el ángulo con respecto al eje real es esto llamado θ1, θ subíndice 1. El ángulo con respecto a este polo con el eje real, o sea, así como señaló mi lápiz, el ángulo sería este θ subíndice 2. Y el ángulo de esta línea que corresponde a este polo con respecto al eje real, es decir, así de manera horizontal, pues ese es θ subíndice 3. Por lo tanto, todos son triángulos rectángulos y la forma de sacar estos valores de ángulos en grados pues es utilizando la función tangente. Tangente, recuerden que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y a todo, esa es la tangente de un ángulo, por lo tanto su tangente inversa del cociente entre entonces el ángulo sería el tangente inverso del cociente del cateto opuesto entre cateto adyacente. Y bueno, es lo que se observa aquí, ¿no? Este cero pues no hay tanto problema, se sabe que es 90 grados, pero el otro ángulo del cero, aquí está indicado, pues aquí está, es 45 grados. El ángulo de, por ejemplo, de este polo, aquí está como se sacó, es 45 grados, y el ángulo de este otro polo es de 71.6 grados. Entonces de esta manera ya tenemos las 4 distancias y los 4 ángulos. Aquí repitiendo, la distancia del primer cero es 2. La distancia de este otro cero al punto j omega igual a 2 es raíz de 8. La distancia de este polo al punto j omega igual a 2 es raíz de 10. Y la distancia de este polo al punto j omega igual a 2 es raíz de 2. Que es lo que nos pedía y sus respectivos ángulos. Entonces, haciendo referencia al procedimiento, nos dice entonces el paso 5, que la respuesta en frecuencia, que la función de respuesta en frecuencia es entonces, perdón, aquí está mal redactado, entonces para obtener la respuesta en frecuencia, pues solamente hacemos referencia ya a calcular la magnitud y la fase, ¿no? ¿Cómo calculamos la magnitud? Es hacer un cociente, donde en el numerador es igual al valor k por el producto de las longitudes de las líneas de los ceros entre el producto de las longitudes de las líneas de los polos. Pues hay que aplicar esa fórmula. Aquí está. ¿Cuánto vale k? 1. ¿Cuánto valen las longitudes? ¿Cuántos ceros tenemos? 2. 2 ceros. Uno aquí y otro acá. ¿Cuánto valen sus longitudes? Bueno, este vale 2, aquí está, y este vale raíz de 8. Pues aquí está indicado. Entonces es 1 por 2 por raíz de 8. Recuerden, este es K, ¿no? Este es K. Luego, entre las distancias de las líneas de los polos hacia el punto j omega igual a 2. Aquí está. Este es un primer polo. ¿Qué distancia es? Raíz de 10. Aquí es el otro polo. ¿Qué distancia hay? Raíz de 2. Pues aquí está. Se multiplica, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 10. Todo esto da 1.26. Por lo tanto, este 1.26 es la magnitud. Es la magnitud. Tal como dice el procedimiento. Ahora vienen los ángulos. ¿Qué dice? Hay que sumar los ángulos de las líneas de los ceros menos la suma de los ángulos de las líneas de los polos. Pues ya tenemos los datos. Hay que solamente realizar esta operación. Aquí está. Un polo, aquí dice, de los ceros es 90 y 45 grados. ¿De dónde salen estos grados? Pues aquí está. Este es un 0, 90 grados. Este es el otro 0. θ1 vale 45 grados. Entonces se suman. Menos los ángulos que forman las líneas de los ceros hacia el punto j omega 2. Pues aquí está una línea. Esta línea hacia el punto j omega igual a 2 es θ2, que es 45. Y el otro ángulo de esta línea hacia el punto j omega igual a 2 es θ subíndice 3,
que vale 71.6 grados. Entonces aquí está, es la suma. Entonces se realiza esa suma algebraica y al final nos da 18.4 grados, que a la postre es la fase. Entonces, así, ese sería el procedimiento para encontrar la respuesta en frecuencia. Entonces, utilizando encontrar la respuesta en frecuencia de un sistema de control a partir del patrón de polos y ceros. Entonces ya a manera de, como aquí nos dieron una entrada en específica, ¿para qué entrada? Bueno, pues vamos a resolver, vamos a encontrar cuál es la señal de salida ya con los datos de magnitud y fase que encontramos. Pues aquí está. Para una entrada de este tipo, o sea, senoidal, 10 de amplitud y frecuencia angular de 2, su salida ya sabemos que es todo esto. Por lo tanto, nada más sustituyendo cuánto vale A, en este caso es 10. ¿Cuánto vale la magnitud? Vale 1.2. ¿Cuánto vale omega? Vale 2. ¿Y cuánto vale la fase? 18.4. Sustituyendo, obtenemos el valor de la salida. Por lo tanto, cuando este sistema de control, representado por esta función de transferencia, es sometido o es sometido por esta entrada, esta es su salida. Y esa salida se obtuvo a partir de encontrar magnitud y fase utilizando un patrón de ceros y polos, cuyo patrón aquí está indicado. Bueno, jóvenes, como mencioné al principio del video, este ejercicio está resuelto. Aquí les dejo los datos de dónde está resuelto, dónde lo pueden encontrar. Por favor, repliquen el ejercicio y con toda confianza me hacen saber cualquier duda que tengan al respecto. Sería todo por este video. Muchas gracias. Saludos.